Feliz Día de Acción de Gracias para todos ustedes. Aquí estamos en el episodio 325 de Cosas Comunes y yo sé que quizás en Latinoamérica no es común que se celebre el Día de Acción de Gracias, aunque he visto últimamente que amigos a lo largo de México y Latinoamérica han estado celebrando el Día de Acción de Gracias, que es una tradición muy americana, pero me encanta ver que ha estado traspasando fronteras y que gente en Latinoamérica ha estado participando de esta celebración. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto, de cómo creo que es una bella tradición, pero más que nada es una importantísima práctica bíblica. Entonces, hoy quiero tocar dos puntos principalmente. Y uno es la importancia de la gratitud, pero también reconocer que a veces es difícil, sobre todo cuando nos acercamos al último tironcito del año, donde acá en Estados Unidos esto básicamente es el comienzo de la temporada navideña. Entonces, es una temporada que a veces puede ser difícil para quienes hemos perdido algo. Y es un tiempo en el que se puede cargar mucho en el corazón. Entonces quiero hablar de esta tensión entre estas dos cosas, de que se supone que debemos de estar felices, se supone que tenemos que estar agradecidos, pero de repente hay cosas en el corazón que no nos dejan estar al 100 ahí. ¿Y cómo podemos navegar esa tensión que es real? Entonces quiero comenzar platicándote algo que me pasó hace algunas semanas. Y bueno, hay gente que son súper ordenados y es como, ok, pero ¿de qué se trata esto, no? Entonces voy a dividir esto como en tres secciones. Quiero hablarte de algo muy personal. Después quiero hablarte de por qué creo que es importante la necesidad de ser agradecidos. Y luego quiero terminar con esta realidad de que pero hay una tensión y cómo lidiamos con ello. Y te quiero dejar al final con una oración que espero sea de bendición, una oración para aquellos que queremos estar agradecidos, aun y cuando no nos sentimos del todo increíble o que creemos que no tenemos mucho por qué agradecer. Entonces, con eso dicho, y antes de empezar en el episodio como tal, déjame hablarte rapidito de Patreon. En este año hemos estado navegando a el tema de prácticas espirituales y hemos cubierto tres prácticas espirituales. Y próximo año vamos a continuar con eso porque hay muchas prácticas todavía que podemos explorar. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, te animo a que visites patreon.com, cosas comunes. Ah, Hoy estoy grabando esto, es miércoles. El viernes vamos a tener nuestro Zoom de noviembre. Entonces, cada mes hay un Zoom donde hablamos acerca de una práctica espiritual y tenemos, ¿sabes? La comunión y vamos a orar unos por otros y muchas cosas más. Entonces, si te interesa, ya sabes, solo ve a Patreon, puedes apoyar desde $1 al mes y gracias a todos los que así lo hacen. También acabo de terminar de grabar la cuarta temporada del podcast de Chosen, Caminando con el Escogido. Y bueno, si eres alguien que ha visto la serie, ese es un podcast para acompañar la serie. Si no has visto la serie, te animo a hacerlo. Es una increíble serie de Chosen, una serie que habla acerca de la vida de Jesús. Y bueno, checa el podcast también por ahí. Con eso dicho, vamos a empezar con esta parte de, déjame te hablo de mis traumas. No, pero déjame te platico esto que me pasó hace algunas semanas en donde después de haber dejado a mis niños en la escuela, era un día, me acuerdo, era un lunes y me sentía muy triste. Y fue uno de esos días donde ya es imposible como que negar lo que sientes o decirle, no, bueno, al rato le dimos con eso. No, es uno de esos donde ya no puedes con lo que estás sintiendo, ¿no? Y me acuerdo que simplemente ahí en mi carro comencé a llorar, pero llorar, en serio, llorar duro. Y en medio de este llorar empecé a orar, ¿no? Empecé a hablar con el Padre y fui muy honesto y muy vulnerable y le dije, Señor, así es como me siento y esta es la razón por la cual me siento así. Y yo entiendo que eso es pasajero, lo que tú quieras, pero hoy, yo sé que mañana todo va a estar bien, pero hoy se siente horrible. Y hoy me siento así. Y fue un gran tiempo. O sea, creo que es algo a lo que Dios nos invita a ser honestos, a traer nuestras cargas delante de Él, ¿no?
Y en medio de ese momento vulnerable con Dios, sentí de pronto algo en mi corazón. Sentí que Dios me dijo esto y es, comienza a darme gracias. Y fue así como que, ok, va. Así que pasé los siguientes minutos simplemente derramando mi corazón en gratitud, porque esa es la realidad. Tengo mucho por lo cual estar agradecido. Y creo que esto es real para muchos de nosotros. Aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de temporadas difíciles, la realidad es que hay mucho por lo cual estar agradecido. Y entonces, esto me lleva a lo siguiente. ¿Por qué necesitamos ser agradecidos? Y estoy usando la palabra necesitamos de manera muy intencional, no fue una palabra que simplemente se me ocurrió. Y no estoy diciendo porque es bueno ser agradecido o si deberíamos ser agradecidos o te gustaría ser agradecido. No, necesitamos ser agradecidos. Necesitamos dar gracias. Y tú puedes decir así, órale, ¿en serio? ¿Es necesario? Y mi respuesta es sí, es justo y necesario. Mira, yo no sé si en tu iglesia practican Santa Cena o si lo hacen todas las semanas o una vez al mes o solamente algunas ocasiones especiales durante el año. Y cuando participan de la Santa Cena, no sé cómo se puede ver eso en tu iglesia, pero en mi iglesia, como en muchas otras, lo hacemos a través de una liturgia, ¿no? Una ceremonia muy especial para ello, ¿no? Y es una ceremonia hermosa. Y quiero compartirte una pequeña porción de la liturgia que habla acerca de gratitud, ¿no? Y mira, esto que llamamos Santa Cena tiene algunos otros nombres como comunión, pero también está la palabra Eucaristía. Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Entonces, cuando participamos de la Eucaristía, estamos participando de la acción de gracias y es, ah, no es secreto, pero es una práctica muy común dentro de la vida de todos los creyentes alrededor del mundo, que antes de comer damos gracias. Tiene una razón de ser. No damos gracias porque sí, lo hacemos porque en la última cena ah, Jesús nos dejó esas instrucciones y es hacer esto ah, cada vez que se reúnen en memoria de mí, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dio gracias. Y el nombre Eucaristía es dar gracias. Entonces recordamos lo que el Señor hizo por nosotros dando gracias. Y entonces, en esta liturgia hay un momento en el que dice lo siguiente, el pastor o un líder dice estas palabras, el Señor está con ustedes. Y la respuesta de la congregación es, y también contigo. El pastor líder después dice, levanten sus manos y la gente responde, las levantamos hacia el Señor. El pastor después dice, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el pueblo responde, es justo darle gracias y alabarlo. Y la respuesta después de el pastor es la siguiente. Es justo, digno, y nos alegra darte gracias siempre y en todas partes, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Otra traducción que se utiliza mucho dice así, es justo nuestro deber y nuestro gozo. Y una traducción diferente dice, nuestro deber y nuestra salvación. Entonces, es justo nuestro deber y nuestra salvación siempre y en todo lugar darte gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, solo deja que eso caiga en tu espíritu. Estas palabras es justo y necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación. Hmm, es justo, es decir, es lo correcto dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Y ¿quién dice que es lo justo? ¿Quién dice que es lo correcto? ¿De dónde sacamos esta idea? Y bueno, hay un montón, hay decenas de versículos bíblicos que podemos usar para respaldar esto, pero te voy a dar dos, nada más.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18 dice esto. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Escuche lo siguiente, es tan importante. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sé que has escuchado estos pasajes en algún momento, pero me llama la atención poderosamente esta otra parte de la liturgia que dice que es nuestra salvación. ¿A qué se refiere esta declaración de que esta es nuestra salvación? ¿Quiere decir que si acaso no soy agradecido, entonces no soy salvo? Pero quiero presentártelo de la siguiente manera. No quiero que pensemos en esta idea de salvación como una cuestión de salvación eterna, como una cuestión de, ¿estamos hablando de cielo o el infierno? No, no, no. Quiero invitarte a que por un momento entiendas esto como una expresión y que creo que es una expresión que todo el mundo hemos usado en algún momento de que, de la que me salvé. Me salvé. Y la usamos para denotar el gusto o el alivio que nos dio el hacer algo o el no hacer algo. Porque vemos y valoramos el valor de esto que acaba de acontecer, ¿no? Entonces, ser agradecido creo que tiene el poder de salvarnos, de transformarnos, de cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Y aquí quiero hablarte de el poder y la importancia de nuestra perspectiva, porque siempre podemos ver las cosas de una u otra manera, como algo bueno o como algo malo. Ya sabes, este proverbial vaso medio lleno o medio vacío. Y quiero contarte una historia que es esencial en la historia de la celebración de Acción de Gracias. Es la historia que le da vida a esta tradición, ¿no? La acción, esta tradición de acción de gracias está ligada a la vida de un nativo americano llamado Squanto. ¿Ok? Y este es el nativo que le salvó la vida a estos peregrinos, a estos hombres y mujeres que venían de Europa para sentarse en este nuevo continente, en esta tierra. Y el nombre de este nativo americano, de Squanto, significa la ira de Dios. Y podríamos decir que en cierto aspecto, en cierta forma, la vida de este hombre parece que era una representación de la ira de Dios sobre alguien. Y es que cuando Squanto tenía de 12 a 14 años más o menos, fue llevado en un barco por un capitán llamado Tom Hunt y llevó a Squanto con aproximadamente otros 12 nativos americanos de esta tribu, a una tribu conocida como Patuxet, y los llevó como esclavos. Y después de atravesar el Atlántico, llegaron a España, donde fueron vendidos a dos personas, quienes un par de años después mandaron a este hombre, a Squanto, a Inglaterra y allá estuvo con un hombre por 3 años y después lo mandaron de regreso a través del Atlántico a América. Y llegó, pero no llegó a casa, mismo continente, mismo terreno, pero del otro lado, como a 2000 millas de distancia de su hogar. Y ahí estuvo algunos años más bajo esta persona, hasta que un tiempo después, finalmente llegó a casa. Este lugar en los Estados Unidos que se conoce como Plymouth Rock. Pero cuando finalmente Squanto llega de vuelta a casa, se da cuenta que su familia y toda su tribu ya habían perdido su vida. Y en medio de esta tragedia cayeron por causa de enfermedades. Ah, una tribu vecina, los Massasoit, am,
lo terminan recibiendo entre muchas dudas y como que no queriendo. Bueno, vamos a ver cómo lidiamos con este hombre, ¿no? Am, Era un grupo de personas que eran en su tiempo fuerte, eran como más de 10,000 personas en esta tribu. Y ya después de enfermedades y todo lo que estaba pasando en el país, eran menos de 1,000. Pero reciben Ascuanto. Y unas cuantas semanas después es que llegan estos europeos, estos peregrinos. Y pues como Ascuanto podía entenderse con ellos, pues lo mandan para allá y después, años después, termina muriendo entre ellos. Entonces, si nos quedamos simplemente con esa parte de la historia de su vida, parece una vida de tragedia. Alguien que parece que sufrió la ira de Dios. Pero, sin embargo, déjame contarte esta misma historia que te acabo de contar, pero con un pequeño giro. Y es que en 1614, cuando Squanto tenía 12, 14 años, efectivamente, este capitán, Thomas Hunt, lo lleva a bordo de su barco junto a otros nativos y los lleva como esclavos. Y cruzan el Atlántico y llegan a España, donde este capitán los vende. Pero hay un dato muy interesante. 77 años antes de este suceso, en los finales de los 1500, en ese entonces el Papa Pablo III había publicado un decreto en el que prohibía la esclavitud en cualquier país católico. Y esto sucede porque cuando los europeos descubren este continente, se estaban haciendo filosóficamente esta pregunta de ¿y qué hacemos con esta gente? Y se preguntaban, en serio se preguntaban, ¿son humanos? ¿Qué son? Se parecen a nosotros, pero hablan raro y se portan raro y entonces estaban en medio de todo esto, pero am, en aquellos años la iglesia tomó esta postura de que estos son hombres y esta es la declaración que hace este papa. Él dice, son verdaderamente humanos. Por lo cual, cada cosa que nosotros, los europeos, hagamos con ellos, siempre debe apuntar hacia la bondad y debe ser por su beneficio. Por tanto, otra vez, prohibió la trata de personas, prohibió la esclavitud, prohibió el abuso hacia hacia los nativos de todo el continente. Otra vez, en cualquier país católico, esto estaba prohibido. Así que cuando este capitán los vende a un par de españoles, sucede que estos españoles eran un par de sacerdotes jesuitas. Y cuando lo compraron, no estaban comprando un esclavo. Esos hombres pagaron por la libertad de Squanto. Y esos hombres lo reciben en su propia casa. Y por 2 años lo cuidaron, lo alimentaron, le enseñaron de la fe, muy probablemente lo bautizaron también. Y al paso de 2 años lo envían a Inglaterra, pero no como esclavo, sino como un hombre libre, como un hombre, ahora sí que civilizado para la cultura europea de ese tiempo. Y como hombre libre, perdón, llega a Inglaterra con un propósito, poder regresar a casa. Porque de España seguramente hubiera viajado a este continente, pero hubiera llegado a México o a la parte de Sudamérica. Sin embargo, las probabilidades de que partiendo de Inglaterra llegara a las colonias inglesas era mucho más factible que llegar a esa parte del continente americano. Entonces ellos le ayudan a llegar a Inglaterra para que de ahí en algún punto pudiera emigrar de vuelta a casa. Y en Inglaterra se encuentra con un hombre llamado John Slaney, quien lo recibe, lo cuida, le da un trabajo. Y en ese trabajo, Squanto comienza no solamente a ganar dinero, pero empieza incluso a ser promovido.
a tal grado que 3 años después, con el sueldo que recibía John Slaney, le pudo pagar un viaje de regreso a casa. Al menos llegó a la parte correcta del continente. Tristemente no llegó exactamente de donde él era. Había una distancia de más o menos 2000 millas, pero llegó a un buen lugar donde otro hombre llamado Thomas Herder lo recibe, lo cuida, le ofrece un hogar y después de un par de años finalmente llega a casa, llega de vuelta a Plymouth Rock. Y sí, se encuentra con esa tragedia que su familia y toda su tribu había padecido por causa de enfermedad y habían perdido la vida. Pero una tribu vecina de ellos lo terminan recibiendo, sí, en medio de dudas y cuestionamientos y dónde estará su lealtad, lo que tú quieras, pero lo reciben. Y es ahí que unas cuantas semanas después llegan estos peregrinos de Europa. Pero esos peregrinos llegaron desesperados, desahuciados, no sabiendo cómo iban a sobrevivir en esta nueva tierra. Pero justamente ahí estaba Squanto, quien había aprendido el idioma inglés en ese tiempo que estuvo en Inglaterra. Y entonces la tribu nueva que lo había abrazado lo envía con estos europeos para poder averiguar de qué quieren, de qué se trata. Y este hombre los enseñó a cazar, pescar, sembrar, los ayudó a sobrevivir. Y ahí pasó los últimos días de su vida. Sí, después de un tiempo, él cae enfermo y termina perdiendo la vida. Pero, ¿cómo no lo llegaron a amar? Que después de su muerte, el gobernador de esa área, un hombre llamado William Bradford, dijo acerca de Squanto que este hombre no era la ira de Dios, sino que Squanto era un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que fue de bendición para el bienestar de esos peregrinos, para, para bendecirlos más allá de lo que ellos podían llegar a imaginarse. Así que podemos ver la vida de este hombre como una tragedia o como una gran bendición. Y creo que esto es lo que no podemos perder de vista. Y es que una cosa no niega a la otra. Claro que hubo tragedia, pero también hubo bendiciones. ¿Y no es así acaso nuestra vida? Una mezcla de tragedias y bendiciones, momentos increíbles y otros que queremos olvidar. Ya, es complicado. Y es importante que en este tiempo no olvidemos que nuestra humanidad es compleja, que no se trata de ignorar nuestro dolor, que no se trata de ignorar nuestras tribulaciones o, ¿sabes? Nuestras tragedias. No se trata de que pretender que no están ahí. Se trata de tomarlas y recibirlas y atravesarlas pero aún en medio de esas cosas, poder reconocer que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel y que Él puede redimir nuestra tragedia y que en medio de todo esto hay bendiciones. Otra vez, una cosa no quita la otra, pero estoy convencido de que creo que vivir agradecidos no solamente es algo bueno, que es bueno y que es necesario, que es nuestro deber y salvación, porque creo que una vida de gratitud puede salvarnos de la desesperanza, puede salvarnos de la amargura, puede salvarnos de resentimiento y aún de soledad. Así que practiquemos gratitud.
Y cuando vengan esos días difíciles, que van a venir, te lo garantizo, no lo dudes, pero creo que podemos ser honestos y podemos traer estos sentimientos delante de un Dios que no nos rechaza por ser honestos. Un Dios que no nos abandona en medio de nuestro dolor. Un Dios que nos deja saber de que, hey, tragedia, dolor, pruebas, no simbolizan mi ausencia, sino que este varón de dolores, experimentado en quebranto, sabe de qué se trata el dolor y Él está ahí con nosotros en medio de ello. Así que para terminar este episodio, solo quiero dejarte con esta oración que otra vez espero que sea de bendición en medio de momentos difíciles. Y esta es una oración que voy a dejar en la descripción del episodio por si te sirve y la quieres copiar y, sabes, orar en algún momento. Y esta es la oración. Estoy luchando por encontrar una manera de ser agradecido en esta temporada. Ayúdame a encontrar gozo. Tú sabes cuánto lo necesito. Encuéntrame aquí en medio de esta necesidad que pesa tanto. Benditos somos nosotros que venimos tal como estamos, con nuestra soledad y nuestra pérdida, con nuestra escasez y dolor. Benditos somos nosotros que decimos no hay suficiente, aunque se supone que no debería decirlo en un día y en una temporada como esta, un día de celebración. Pero es que no tengo suficiente para seguir, para pagar los recibos. No hay suficiente trabajo o no sé si lo voy a tener mañana. No hay suficiente sabiduría para encontrar soluciones o suficiente fuerza o consuelo o conexión. La cosa está difícil. Benditos somos nosotros los que decimos, Dios, ¿podrías venir a encontrarnos aquí en este lugar? En este lugar de necesidad donde nuestros sentimientos y esta temporada parecen no ir de la mano. Benditos somos nosotros los que te escuchamos decir, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Y nosotros venimos. Y no sabemos ni cómo, pero el descanso es real. Y de alguna manera encontramos gozo en medio de esas pequeñas gracias. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Feliz Día de Acción de Gracias.